Manuel Morales, que es el presidente del CONADE, que está con nosotros. ¿Cómo está? Bien, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Kelly. Se ha dicho siempre que la Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado, ¿no? Sin embargo, durante los últimos meses hemos visto situaciones absolutamente bochornosas, una paralización de sus actividades, pero también un boicot que se ha hecho desde el gobierno a esta situación de la preselección, ¿no?, para los postulantes. El año pasado se interpusieron varios recursos constitucionales, se han mandado reglamentos, leyes en consulta al órgano ejecutivo, cosas absolutamente absurdas. El resultado fue que llegamos a diciembre, se autoprorrogan o hay un golpe judicial, mejor dicho, para ser más precisos. Y este año, con todos estos cuestionamientos, en fin, se intenta hacer la preselección y se la paraliza con diferentes recursos jurídicos, en este último caso, pero nos llama la atención el hecho de que el Tribunal Constitucional hubiera decidido parar los recursos que se han interpuesto y dar el día de hoy vía libre a que de nuevo la Asamblea pueda retomar. Entonces, vamos a analizar esta situación en el contexto de que algo ha cambiado en la coyuntura entre la semana anterior y esta, que ha hecho reflexionar, lo pondremos así, al Tribunal Constitucional Plurinacional, y se han dado cuenta de que no es políticamente correcto seguir paralizando la preselección y desacreditando más a la Asamblea Legislativa Plurinacional, especialmente en sus cabezas. Si recordamos un poquito las informaciones, no solo que se interpuso una acción de cumplimiento contra David Choquehuanca, presidente de la Asamblea, sino que hay unas denuncias demasiado graves sobre la conducta económica de Huaytari. Y ustedes saben que él es presidente de la Cámara de Diputados, denuncias que tienen que ver con el desvío, lavado de recursos económicos. Hay una serie de acusaciones recurrentes entre los mismos diputados que han dejado muy mal parada a la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que han llegado a tocar fondo. Más bajo de esto no se puede tener en Bolivia. Y por lo tanto creo que esta es una posibilidad de retomar esa agenda, porque además vienen otros problemas adicionales que luego te voy a comentar que tiene que resolver el Parlamento en los siguientes meses y que son altamente graves para la vida democrática del país. Son varios factores que justamente llaman la atención del trabajo que debe realizar la Asamblea Legislativa. Todos los mencionados por ti, Manuel, son evidentes, causa preocupación y vulnerabilidad, además incertidumbre en todas las decisiones que debe tener la Asamblea para nuestro país. ¿Cuál es el papel específico que tiene que realizar la Asamblea y que no lo está haciendo? Bueno, el primer papel es la fiscalización, que ha sido anulada debido a que se ha interpuesto una acción en ámbitos judiciales, donde se señala que, por ejemplo, los ministros no pueden ser interpelados porque se les vulneraría el derecho al trabajo, ¿no? Con esa acción se ha paralizado la capacidad interpelativa de la Asamblea Legislativa. Por el otro lado, hay una absoluta subordinación a la agenda del Palacio de Gobierno. Y en ese contexto, la Asamblea lo que ha estado es priorizando lo que al gobierno le interesa. En este caso concreto, por ejemplo, es la agenda de aprobar varios empréstitos internacionales, es decir, contratar más deuda, si bien con proyectos específicos, pero se calculaba que eran unos 800 millones de dólares que de una u otra manera le iba a servir al gobierno en esta crisis de dólares. Y por el otro lado, la otra actividad, aparte de la fiscalización, era la elaboración de normas. Te dije que había cambiado un poco entre la anterior semana y esta, la coyuntura boliviana, y esto se debe al fracaso del ministro Iván Lima de, a través de decretos, 2 por lo menos, querer arremeter contra leyes, ¿no? Es decir, como si el ministro Iván Lima fuera un principiante en el derecho, aprobaron una serie de decretos supremos con el objetivo de llevarse por delante 2 leyes. Te voy a poner el ejemplo concreto. Los decretos de Iván Lima, el 5143, por ejemplo, tiene como objetivo desmoronar
o modificar la ley de 1887 que genera un sistema de derechos reales en cada departamento. Ellos estaban yendo a crear un sistema nacional. A través de un decreto vulnerar una ley. Y el segundo aspecto que han pretendido hacer es modificar la ley 025 del órgano judicial, que en la disposición transitoria séptima establece con absoluta claridad que todo lo que tenga que ver con derechos reales y el tema de los notarios debe ser abordado a través de leyes. Entonces, creo que eso también ha sido otro elemento que ha puesto en crisis la labor del Parlamento al haberlos excluido de tocar estos temas y de pretender hacerlo vía decreto. ¿Y por qué es que se los excluye justamente? Se los excluye porque los decretos modifican estas dos leyes. Ya. Uno, ya modifican creando un sistema nacional de derechos reales, centralizando la información, trasladándola a la GETIC, que es el Ministerio de la Presidencia, trasladándola luego al Ministerio de Justicia para que el Ministro de Justicia dé un certificado en las compras y ventas, lo que no se puede hacer porque todo eso debería haber sido regulado por ley. Y para hacer leyes está el Parlamento. Entonces, con esos dos decretos, lo que se ha hecho es sobrepasar las atribuciones, las funciones propias del Parlamento. Entonces, creo que los diputados y senadores también se han dado cuenta de este otro elemento extraño al sistema normativo boliviano que el ministro Iván Lima, el gobierno de Luis Arce querían imponer, y fue más bien gracias a la movilización ciudadana que la anterior semana salimos a las calles, que convocamos a la gente a salir a defender el principio de privacidad y luego el principio de la defensa de la propiedad privada, que se logró la abrogación de uno de los decretos. Y el día de hoy, a través de la prensa, nos hemos enterado que el gobierno ha abrogado el decreto 5139, que le otorgaba 3 millones de bolivianos a la GETIC para ya contratar consultores para crear ese sistema nacional. Como ya el decreto que creaba el sistema, el 5143, había sido abrogado, quedaba este en el aire, y el día de hoy, en silencio, el gobierno lo ha abrogado, con lo cual hemos conseguido una victoria histórica generando la abrogación de 2 decretos supremos. El sector gremial se está movilizando para abrogar un tercero y otras disposiciones que son muy sectoriales, pero se ha logrado infringir una derrota para mí muy importante al gobierno de Luis Arce, con lo que se ha cambiado la correlación de fuerzas, y seguramente lo que se quiere es reactivar a la Asamblea Legislativa para que empiece de una vez a cumplir con sus obligaciones. ¿Qué denota esto? ¿Debilidad tal vez del gobierno tras las movilizaciones? Sí, en este momento sí. Antes no. Antes era una situación de fuerza que el gobierno estaba implementando. A partir de hoy día las cosas están cambiando, y el día de hoy Luis Arce ha debido de recibir la peor mala noticia de los últimos meses, y es que el Tribunal Supremo, como tú informabas, el Tribunal Supremo Electoral, no ha validado el Congreso de Luis Arce, y esto se debe a las pésimas señales, bueno, pésimas para él, que el mismo Luis Arce ha lanzado, ninguneando o desconociendo a la directiva electa en el Congreso del Alto, de tal manera que el Tribunal Supremo Electoral ahora no ha tenido ningún argumento en contra de quitarle el visto bueno al Congreso del Alto, con lo cual Luis Arce se queda sin sigla, y eso va a abrir otra coyuntura política muy interesante. Evo Morales estaría a punto de lograr la sigla y la postulación para las elecciones. Entonces, fíjate, la anterior semana un decreto abrogado en contra de la voluntad del gobierno. Hoy día se abroga otro decreto porque no les quedaba otra situación. Claro. Y reciben la mala noticia de que a partir de ahora no tienen posibilidades de acceder a la sigla del MAS para repostularse. 3 malas noticias en 2 semanas para el gobierno de Luis Arce, y bueno, y la otra que todos lo conocemos, la ausencia de dólares que está sacando a la gente a las calles y le está haciendo preguntar a muchas personas cuál es el papel del dólar en la economía boliviana, por qué no hay y por qué debería haber para evitar ya una inflación
y la especulación financiera y cambiaria que está a la vuelta de la esquina. Ahora, esta situación, estas malas noticias, ¿qué proyectaría? Porque se supone que entrarían con fuerza para estas elecciones presidenciales 2025, pero a raíz de esta situación, de estos cabizbajos, ¿qué se proyecta justamente para esta ala? Bueno, en el caso de Luis Arce, viene un problema mayúsculo, que es el que quería advertir a la opinión pública, y es que con los datos del censo, el Tribunal Supremo Electoral tiene que elaborar una nueva ley de distribución de escaños y nueva delimitación de circunscripciones, que va a ser muy complicada, ¿no?, para el mismo Tribunal Supremo Electoral. Y este puede ser un detonante muy serio porque ahora la ley 1492 le obliga al Tribunal Supremo Electoral a elaborar el anteproyecto. No es como años anteriores que el Parlamento hizo la ley 026 y la 421, donde hicieron la distribución de escaños parlamentarios. Ahora le toca al Tribunal Supremo, y esa norma, diciembre, pensaremos de este año, o enero del próximo año, tendría que ser llevada a la Asamblea Legislativa para que aprueben la nueva distribución de escaños, que va a significar que Santa Cruz tenga mínimo 4 o 5 nuevos diputados. Algunos otros departamentos se va a ver reducido. En el caso de La Paz es una incógnita. Con los nuevos datos del censo, tal vez la ciudad de La Paz tenga un diputado más, el Alto tenga 2 o 3. Las provincias van a tener una reducción dramática de su representación política, es decir, se va a generar un conflicto mayor, y probablemente la Asamblea Legislativa en diciembre o en enero no esté a la altura de aprobar ese anteproyecto, y ahí vamos a estar frente a un escenario de mayor crisis, y viendo ya tu pregunta, que podría terminar incluso en el adelantamiento de las elecciones y el achicamiento del mandato de Arce por la crisis eminente a la cual nos estaríamos introduciendo. Ahora, ¿esto afectaría netamente tal vez a la Asamblea Legislativa? Le digo esto porque el presidente nato, por supuesto, es David Choquehuanca, quien es el vicepresidente del Estado como tal, y a la cabeza está el alarcista. ¿Afectaría esta situación que está pasando justamente en esta ala del arcismo? Sí, y además hay otro elemento nuevo, ¿no?, que ha surgido en estos días, y es la posición flexible de Evo Morales, que en el ampliado del MAS que hubo en Cochabamba decidieron la expulsión de Arce, de Choquehuanca, y decidieron orgánicamente no aprobar ningún crédito. Y el día lunes, de manera sorpresiva, dando la contra a ese ampliado, Evo Morales le lanza una señal a Luis Arce indicando que no son expulsados del MAS, ni Luis Arce ni Choquehuanca, y dice que van a aprobar los créditos, que es una demanda urgente que tiene el gobierno por el tema de las divisas, que van a aprobar con fiscalización. Entonces Evo Morales ha lanzado una señal muy fuerte al gobierno de Luis Arce, y creo que eso también ha influido para que ahora el Tribunal Supremo Electoral niegue el Congreso del ala arcista que hubo en el Alto, con lo cual prácticamente podríamos estar pensando que en términos electorales se estaría definiendo la situación favorable de Evo Morales en cuanto al control de su partido político, y una situación de offside de Luis Arce, que le quedaría entregarse a otro partido político como la UCS, que también el día de hoy ha anunciado que ya tiene personería jurídica legalizada del Tribunal Supremo Electoral, y para eso serían descartables los dirigentes que han sido electos en el Alto. ¿Por qué? Sí. Porque ese pacto de unidad no militaría en la UCS con Luis Arce yendo a la repostulación. Hay diferencias abismales en términos ideológicos, y por lo tanto lo que yo preveo es que Luis Arce va a prescindir de la directiva del pacto de unidad. Ya los ha utilizado, quería que ellos confronten con Evo Morales, ahora ya no son necesarios, y por lo tanto Luis Arce va a buscar una postulación independiente con otro proyecto político, si es que lo aceptan, porque también Luis Arce sería un cadáver al cual habría que levantar. ¿Se lo proyecta como cadáver? Sí, yo desde mi punto de vista sí. ¿Qué rol ahora juega acá la oposición? Bueno, la oposición, nosotros estamos haciendo un trabajo desde hace 2 años de convocar a la unidad. La oposición tiene 2 caminos, bien clarito, ¿no?
o trabaja en unidad con la estrategia de ganar en 6 departamentos y controlar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque el reglamento le da esa atribución de manejar la directiva a la primera fuerza, o van divididos, con lo cual probablemente se una Evo y Arce y probablemente en elecciones pueda volver el masismo a controlar el gobierno los próximos 5 años. Son 2 opciones que tiene, porque no están actuando en base a estrategia los dirigentes que ahora piensan que son presidenciables y que creen que yendo divididos van a poderle ganar al MAS, algo que, lo hemos dicho, ninguna fuerza política actual por sí sola le puede ganar. Unidos sí, hay más posibilidades. ¿Que hay problemas? Por supuesto que hay problemas, ¿no? Pero el CONADE va a insistir en que exista una unidad lo suficiente para ganar en 6 de los 9 departamentos, tener una bancada parlamentaria que controle Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, pero eso te está mostrando que estamos hablando de crear un equipo de trabajo, no solamente una figura presidencial, sino una estrategia parlamentaria. Queremos ir a la reforma de la justicia, por supuesto, y queremos una transformación del Tribunal Supremo Electoral. Mientras el resto de los partidos opositores y de los precandidatos solo están pensando en ellos, y eso es una barbaridad. Bien, Manuel, volviendo a lo que es la Asamblea, ya para terminar la entrevista, ya que hay este tipo de proyecciones de debilidad, de verlo a Luis Arce como cadáver político, ver que está fracasando en todos esos decretos que en algún momento él los aprobó como tal, vemos tal vez el poder tratar esto de la autoprórroga, la 073, 075 en la Asamblea, ya poder llamar por parte de David Choquehuanca a una sesión en la Asamblea y que todo ahora sí sea de manera tal vez transparente. Es probable, muy probable que la próxima semana pueda suceder eso, debido precisamente a que el Tribunal Constitucional Plurinacional prorrogado está dándole una luz verde para que el Parlamento, bajando la cabeza y aceptando esta resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional prorrogado, vuelva al trabajo de preselección. Entonces, por lo tanto, un poquito que el Tribunal Constitucional también ha dado un paso hacia atrás y podría agendarse la próxima semana estas 2 leyes antiprórrogas, con lo cual un poquito volveríamos a la fuerza, a la normalidad política y a la agenda política, a la ruta crítica que el país tenía, pero llevándose por delante 2 o 3 derrotas del gobierno de Luis Arce de por medio. Bien, Manuel, muchísimas gracias por venir, un gusto conversar contigo. No, gracias a ti, encantado de estar con usted.